Gracias a Dios por este tiempo que podemos reflexionar sobre las verdades de la palabra de Dios, analizar nuestras vidas y analizar nuestros tiempos. Hemos estado estudiando acerca del mensaje a las iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Hemos ido entendiendo el mensaje que Jesús traía a cada una de esas iglesias. Ahora quiero llegar a una aplicación contemporánea en nuestros tiempos, de cómo los mensajes que encontramos en el libro de Apocalipsis también proféticamente anunciaban las etapas por las que iba a atravesar la iglesia desde el primer siglo, desde cuando se formó hasta el siglo presente. Antes quisiera que leyésemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 11, solo para hacer resaltar algunas de las cosas que el apóstol Pablo ya desde tiempos antiguos nos viene alertando. Dice así esta porción: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de las tinieblas ni de la noche. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, como ya lo estáis haciendo. Quiero resaltar algunas de las advertencias o instrucciones que tiene el apóstol cuando dice: vosotros conocéis, al menos deben conocer, los tiempos y las ocasiones, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Que no estemos durmiendo, sino que estemos velando y seamos sobrios, avistados, alertas con las cosas que pueden venir. Que nos vistamos de fe, de amor y de esperanza, y que nos animemos y nos edifiquemos unos a otros. Así que la exhortación es para estar atento a los tiempos. Entonces, como una conclusión al mensaje a las 7 iglesias, quisiera que veamos estas etapas como momentos proféticos en el desarrollo histórico que ha tenido la iglesia desde que se fundó hasta este tiempo. Y para esto voy a utilizar un gráfico que ya hace un tiempo atrás lo presenté en un estudio en la escuela dominical, y me va a servir de referencia para ir viendo estas etapas. El Señor Jesucristo es nuestro inicio. Él empezó la iglesia bajo los conceptos en los cuales nosotros nos desarrollamos ahora. Encontramos en los primeros 300 años de su caminar a una iglesia que se mantuvo en la línea, se mantuvo en la fe, en las doctrinas, en las enseñanzas que el Señor Jesús había enseñado. Pero después de estos años, más o menos 313 por ahí, cuando cesa la persecución cristiana, porque aún así, cuando eran perseguidos, no se desviaron, sino que se mantuvieron fieles. Pero una vez que cesó la persecución con el emperador Constantino, emperador romano, la iglesia empezó a decaer, empezó a salirse de su rumbo. Encontramos una mezcla. La iglesia empezó a aceptar otros valores del mundo y empieza a caer.
y cayó mucho más, de tal modo que hubo un resquebrajamiento dentro de ella y una división, porque un grupo no soportaba la inmoralidad que se vivía dentro de la iglesia, o al menos dentro de la máxima expresión representativa de la iglesia que se movía en ese tiempo. Esa división es la que conocemos con la iglesia de Oriente, con la iglesia de Occidente, con la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Después de un tiempo, en la historia de la iglesia volvió a haber otra fractura, otra división. Esta división fue que un grupo sale de ahí. Es la época de la Reforma. No puede soportar tanto engaño, tanta distorsión de la verdad. Y con el precursor, se podría decir, de esto, Martín Lutero, sale un grupo, escapa de ello. Después vuelve a restablecer muchos principios, muchas enseñanzas, muchas verdades bíblicas, y vuelve a ponerse otra vez en la línea de la verdad. Y por último, un tiempo actual en el que estamos viviendo, que las iglesias ya empezaron a moverse de otra forma. Y hay muchas iglesias en nuestro alrededor que tienen otro Cristo, que tienen otro evangelio, que están predicando otras cosas. Todo está yendo a un solo rumbo, la unificación, es decir, al ecumenismo, que todos sean unos. No importa la diferencia, vamos a olvidarnos de las diferencias, vamos siguiendo lo que nos une. Eso es la tendencia ahora en las iglesias. Esta línea es que siempre Dios ha tenido un pueblo fiel, un remanente, muy pocos, perseguidos por los otros, pero que se ha tratado de mantener en la línea que el Señor Jesús quería. De ellos sabemos, ¿no? Los paulinos, los hugonotes, los cátaros, los albigenses, los valdenses, los moravos, los menonitas, los bautistas, así en el transcurso del tiempo. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Ahora, esta forma como estamos quejados aquí, la historia de la iglesia a través del tiempo, lo vamos a ver también por etapas. La primera etapa es la iglesia apostólica, la que empezó con el Señor Jesús, siguiendo los principios de Él, y se termina cuando ya todos los apóstoles mueren. Entonces, ese grupo es distinto a todos los demás. Esta etapa se conoce como la etapa apostólica, la era apostólica. La etapa esta se realiza por ser la época de oro del Evangelio, donde se empezaron a guardar los principios cristianos. Una iglesia llena del Espíritu Santo, fervorosa, muy bien preparada doctrinalmente, de tal modo que podían hacer frente a los falsos apóstoles. Ellos, cuando se levantaba alguien que decía ser apóstol, lo examinaban y tenían la capacidad de decir si es que era o no era. También hicieron frente a una doctrina que se empezó a levantar, que se llamó de los Nicolaitas, un grupo de personas que querían jerarquizar la iglesia, es decir, nombrar gente con autoridad, con ciertos cargos importantes de renombre dentro de la iglesia, pero esta iglesia estaba tan bien preparada que lo rechazó y tuvo la alabanza del Señor Jesús. Esta iglesia terminó con la muerte ya de todos los apóstoles, vamos a decir, por el año 90 después de Cristo, y es la iglesia que está representada en la primera de las iglesias presentadas, que es la iglesia de Éfeso. Éfeso significa la amada, la deseada. Después vamos a encontrar un segundo grupo o etapa en el desarrollo de la iglesia. Seguidamente, después de esto, viene un momento de persecución, de tribulación, de muerte, de matanza contra los cristianos. La época de los mártires, la edad de los mártires. Conocemos por la historia de las cosas que hubieron en ese tiempo, pero esta iglesia, que representa esa época de la cristiandad, que estuvo llena de persecución, de torturas y muerte, fueron fieles, se mantuvieron fieles, a pesar que el diablo intentó la eliminación de los cristianos. Esta etapa es representada por Esmirna, cuyo nombre significa mirra o amargura, y termina cuando cesa la persecución con este emperador romano Constantino. La siguiente etapa notoria en la iglesia es la que se señala aquí, es
la etapa de la Iglesia que empieza a hacer tratos y pactos con el Estado. Constantino mismo, el emperador, se declaró cristiano y a su ejército también cristiano. Y entonces tomó a la Iglesia como un apoyo para él, una estrategia política, y les dio cargos. ¿Quién como los cristianos para gobernar? Porque son honrados, porque son justos. Y los empezó a colocar en ciertos cargos de poder. Y la Iglesia ve el cebo y muerde el cebo no solamente con anzuelo y todo, sino con caña y todo. Porque se asocia y mete la mundanalidad dentro de ella y empieza a olvidarse de ciertos principios bíblicos y empieza a caer. ¿Recuerdan la iglesia siguiente, que era la iglesia de Pérgamo, cuyo nombre significa casada con el mundo, alto compromiso matrimonial? Es la etapa del yugo desigual, donde se empieza a mezclar la verdad con la mentira. Es una etapa terrible de la iglesia. Se hacen alianzas entre la política y la religión, el Estado y la iglesia. La iglesia obtiene el poder del Estado y se corrompe. Aquí priman dos cosas. La doctrina de Balaam, la cual era justamente el yugo desigual, hacer pactos, ya que la iglesia es una institución que no puede ser maldecida, entonces hacen que ellos mismos se maldigan, metiendo el pecado dentro de ellos. Era la estrategia, era la doctrina de Balaam. Y aquí ellos hacen esos pactos en yugo desigual. Y también la doctrina de los nicolaitas, que era la jerarquización de la iglesia en castas de poder. Entonces estas doctrinas hicieron estragos en la iglesia. Mezclaron la verdad con la mentira y los principios bíblicos fueron poco a poco echándose por tierra. El diablo pone su trono en esta iglesia. Pérgamo significa compromiso matrimonial. Ahora, una etapa más que va a caracterizar a la iglesia, y es una etapa tan tremenda que en la historia se conoce como el tiempo del oscurantismo, donde la iglesia, lejos de representar los intereses de Dios, empezaron a representar sus propios intereses. Recuerden que ya las castas, la jerarquía ya empezó a entrar en la iglesia, pues en este tiempo esas castas empezaron a gobernar. Esta es la edad del oscurantismo, de la cultura y el oscurantismo espiritual. ¿Qué cosas suceden aquí? Un tremendo periodo de tinieblas espirituales, de fornicación espiritual en la que la iglesia cayó. La verdad de Dios fue echada por tierra. Antes eran principios de Dios echados por tierra, ahora la verdad de Dios es echada por tierra. Las verdades de la Biblia fueron ignoradas. Es más, empezó una persecución contra quienes tenían Biblias en sus casas y las sacaron y las empezaron a quemar, empezaron a destruir Biblias. Solamente el clero tenía Biblias y en griego. Así que la verdad de Dios, la que está manifestada en su palabra, no estaba al alcance de la gente, no podían leerlas. Entonces entró en un momento de oscuridad en la mente de las personas. ¿Y quién podía dar enseñanzas? Solo el clero. Pero también, como aquí nace el levantamiento de esta casta sacerdotal llamado el sumo pontífice o el papa, en el que se le da la infalibilidad, ponen al papa encima de la autoridad de la Biblia. Lo que él dice es verdad y se tiene que aceptar. Entonces, esta etapa fue muy difícil para la iglesia. Es la edad media, la edad de las cruzadas, la edad de la Inquisición, con la que mataron millones de personas. Este es el tiempo de la supremacía papal, el tiempo de la gran Jezabel. Recuerdan que en el periodo de Tiatira, que corresponde a esta etapa, hubo una mujer que se decía ser profeta, pero sin embargo que enseñaba dentro de la iglesia, los inducía a la fornicación espiritual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Igual, la cabeza papal es la que indujo a la gente a adorar imágenes, a la fornicación espiritual y al oscurantismo, en el sentido de que las verdades de la Biblia no estaban al alcance. Empezaron a propagarse la idolatría y la perversión del clero en esa alta esfera, lo cual escandalizó a un grupo de los mismos, de tal modo que rechazaron la jerarquización esa de los papas, y la Iglesia Ortodoxa es la que no quiso saber nada con ese tipo de gobierno por las inmoralidades que habían dentro. Después encontramos otra etapa, que es los que escapan, la etapa de la Reforma, que empieza con Martín Lutero, pero no fue el único. Hubieron varios reformadores.
Tenemos a Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, a Wycliffe, a John Knox, como reformadores en diferentes lugares, que empezaron a recobrar principios y verdades de la palabra de Dios que estaban perdidas, estaban echadas por suelo, estaban olvidadas. Las empezaron a sacar acá. La etapa de la Reforma. Esta etapa es caracterizada por la Reforma protestante, y que se trata de restablecer los principios bíblicos. Se reafirman las cosas que estaban por morir, porque si vemos esta iglesia, que es la que representa Sardis, que significa los que escaparon, la censura que Jesús tiene para esta iglesia era que tenían nombres que estaban vivos pero que realmente estaban muertos. Es porque la iglesia, o mejor dicho, la gente que veía cómo se desarrollaba la iglesia papal, la que ellos conocían, y cómo era de podrida dentro en cuanto a las inmoralidades, a las orgías, a las borracheras, a las peleas por el poder. Se mataban unos a otros, se asesinaban unos a otros para tener el poder. Una serie de situaciones desastrosas que se veían. Entonces la gente lo que hace es perder el temor a Dios. Ya no tiene la reverencia, ni el respeto, ni la entrega a Dios. Y así entra esa iglesia. Tiene seguidores, pero era más por protesta de cómo estaban llevando la iglesia madre el culto a Dios. Pero ellos realmente no están entregados. Entonces esta es una etapa de hacer vivir lo que ya se estaba muriendo, de reafirmar las cosas para revivir esta iglesia. Es la etapa de los que escaparon. En este tiempo, esta época de la historia de la iglesia, se empiezan a reimprimir Biblias. Se imprimen miles y miles de Biblias, se hacen traducciones a diferentes idiomas y se empiezan a repartir. Una de las cosas buenas que se ve en esta etapa, la etapa de la Reforma. Después de esta viene otra etapa que se pone a la línea y es caracterizada por la iglesia de Filadelfia, la que sigue. Esta iglesia es la iglesia de la fidelidad y de las misiones. Representa la etapa del avivamiento espiritual, la que se había perdido. Se empiezan a estudiar con profundidad las verdades bíblicas. La gente empieza a sujetarse a los principios bíblicos. Es muy importante para ellos la palabra de Dios y lo que ellos dicen. Por eso es que uno de los reconocimientos que Jesús hace a esta iglesia de Filadelfia es que guardaron la palabra de Dios. Dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia. Lo importante era que escudriñaban la palabra de Dios y se sujetaban a ellas. Representa entonces esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, cuyo nombre significa amor fraternal. Guardan los principios de la palabra y se inicia un trabajo de evangelización como nunca lo ha habido antes. Gente que tenían el conocimiento y la verdad de Dios. Dios ponía en ellos el fuego y la pasión por ir y predicar a lugares donde nunca se había escuchado el Evangelio. En esta época preciosa del Evangelio, ya salió a predicar el Evangelio por diferentes partes. Gente entregada a la China, al África, a América del Sur y a tantos lugares que el Evangelio era desconocido, que estaban todavía en la oscuridad del catolicismo. Y por último, la última etapa es representada por el humanismo, por el bienestar personal, representado en la iglesia de Laodicea. Esta iglesia, como Laodicea, se caracteriza por la tibieza espiritual. No hay una entrega, no hay un compromiso por Dios. No son creyentes entregados. Tienen otro evangelio, tienen otro Cristo. Y se han levantado castas de poder también, diciendo, yo soy el profeta, yo soy el apóstol. Y exigen sujeción a ellos, cargos para su propio beneficio. Se han vuelto comerciantes del evangelio. Y esa es la época que nos ha tocado vivir ahora, en este tiempo de la iglesia de Laodicea. Y el mensaje en esta mañana para ustedes, hermanos, es que tenemos que estar atentos a los cambios que la iglesia ha sufrido en el tiempo y examinarnos cómo estamos ahora. ¿Cómo está la iglesia representativamente en el mundo ahora? Las mega iglesias, ¿qué están haciendo? Hay un mover tan diferente cual no lo ha habido antes. La gente pasa adelante para que el que está predicando, el que está ministrando, les pongan la mano, oren por ellos y puedan caer al suelo y empiezan a revolcarse o a convulsionar bajo un extraño poder.
que hay maravillas de sanidades, de milagros, que los puede haber, de los cuales también Jesús nos advirtió cuando nos enseñan diciendo: a estos yo nunca lo conocí, pero sin embargo ellos dijeron: en tu nombre hicimos cosas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos cosas asombrosas. Y es cierto, lo hacen, pero sin embargo el Señor dice: yo no te conozco. Es gente que en la actualidad se ha dedicado a comercializar el Evangelio, y ese es un mensaje en esta mañana, que estés alerta en qué tiempo estamos viviendo, porque realmente vienen, nos invaden y nosotros caemos en el juego. Viene el apóstol a predicar y todo el mundo ahí, porque cuando él ora suceden cosas. Entonces la gente ahora, con este movimiento actual, se ha acostumbrado a no someterse a Dios. Si tienes algún problema, no buscas a Dios, no te entregas a Dios, no le pides a Él. Lo que haces es: tienes dinero, vas y pactas, vas y ofrendas, y por tu dinero se te hace tu milagro. Entonces así, ¿para qué vivir una vida de santidad? Todo lo puedo conseguir con el dinero que tengo. Este tiempo es el tiempo tan peligroso que tenemos ahora, en este tiempo, y lo estamos viendo. De repente aquí, en esta parte del mundo, en Europa no se ve tanto, pero en América esto está muy fuerte, y llegará, porque es una plaga, llegará por aquí. Predicadores que lo que buscan es sacar el dinero del pueblo, y son personas de las que ya la palabra de Dios nos ha anticipado. Yo quiero leer algunos versos para que nos quedemos con esto. Vamos al libro de Judas, versos 16 al 20. Hablando de estas personas: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Está hablando de gente que ministra, de predicadores importantes. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas inflamadas, adulando a las personas para sacarles provecho. Son los que dicen: este es tu año, este es el año de tu economía, es el año de tu bendición, es el año de tu prosperidad. Adulan a las personas para sacarles provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y 2 de Pedro capítulo 2, versos 1, 2 y 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas y maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cual el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Gente que por la avaricia personal hacen del Evangelio mercadería. Gente que son importantes económicamente porque han aprendido a estrujar al pueblo. Veía hace poco que alguien publicó cómo los preparan a los ministros de esa iglesia Pare de Sufrir. Cómo los preparan para sacar dinero. Cómo los instruyen. Esto debes decir, esto debes de hacer. El propósito: sacar la mayor cantidad de dinero. Y al final de las reuniones se empiezan a jactar entre ellos: yo saqué más que tú. Gente que enseñan al pueblo a pactar por sus milagros. Tú quieres la casa de tus sueños, pacta con Dios. Tú quieres el coche de tus sueños, pacta con Dios. Tú quieres la mujer de tus sueños, rubia, alta, 1,70 m, buen cuerpo, pacta con Dios. Solamente créele a Dios. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Hace muchos años tenía a mi hijo que sufría de asma. Nos preocupaba como padres. Llegó por la ciudad una campaña de estas, donde venía un famoso predicador de sanidades. Entonces, ¿qué padre no quiere pues que alguien que tiene la unción de Dios ore por la enfermedad de alguien, sea mía o sea de mi hijo? Entonces me fui a la campaña. Lo sentamos adelante ahí para que cuando él haga la invitación para la sanidad, pues ponerlo al niño ahí, ¿no? Entonces empezó a hacer la invitación y nosotros presentamos al niño y otros más, así, se llenó el lugar. Entonces él dijo: antes de proceder a la sanidad, vamos a recoger ofrendas.
Entonces empezaron a distribuir las canastas y a sacar. Y yo no había llevado para dar ni nada, y él me quedó mirando a mí, y yo no puse nada. Pues ni siquiera oró conmigo, solamente oró por los que habían dado y por los que habían dado buena cantidad. Porque él dice que su fe se muestra por lo que uno da. Gente que se mueve en estos tiempos sacando a la gente. De esto quiero advertirles, hermanos, que estamos en tiempos peligrosos. Hay gente amadores de sí mismos, burladores, amantes de riquezas, y hacen del evangelio mercadería. Dice Primera de Pedro, ahora sí a Primera de Pedro capítulo 5, verso 2. 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro ya estaba advirtiéndonos de las cosas que ahora estamos viendo. Gente que ahora tiene señorío de la grey. Hay que ser respetuosos con el apóstol, no hay que murmurar del apóstol. Si él está en pecado, pues que lo reprenda otro apóstol, porque uno no puede, porque ellos ya son una casta jerárquica más alta. En mi país, porque ocurren cosas raras por ahí, la policía de tránsito, para cualquiera que quiera ingresar a ser policía de tránsito, tiene que pagar una buena cantidad de dinero para ingresar. Es un dinero negro. Pero está obligado a dar 100 euros mensuales al capitán. ¿Y cómo lo hace? Pues entrar a la policía de tránsito es enriquecerse, porque estás parando los coches a cada rato por infracciones que lógicamente hacen, pero no es por infraccionarlo, sino es por sacarles el soborno. Y el soborno se ve. Entonces, el policía de tránsito es un policía rico, eso ya se sabe, es un secreto a voces. Y lo mismo está ocurriendo ahora con la red apostólica. La red apostólica se ha formado para tener apóstoles en todas las partes del mundo. Y si, por ejemplo, aquí en Castellón alguien quiere ser apóstol, tiene que ir y darle un pago fuerte al apóstol que está en Castellón para ser admitido dentro de esa red apostólica. Porque sabe que el que es apóstol pronto se empezará a enriquecer. Es lo mismo lo que está ocurriendo. Son tiempos difíciles. El evangelio como tal se ha desviado. Es otro Cristo el que se predica. El Cristo que se predica ahora es tipo Papá Noel, que hay que darle cosas y Él te da lo que tú quieres. Tú das tu dinero y Jesús te responderá lo que tú quieras. Es otro Cristo el que tiene. Y otro evangelio el que predica. El evangelio de la prosperidad. Y ahí que Jesús decía de este grupo, del último grupo de la Odisea, que se habían enriquecido, que tenían mucho dinero, pero que realmente estaban pobres, eran pobres, ciegos, desnudos, miserables, porque no tenían al verdadero Jesucristo. ¿Dónde estaba el verdadero Jesucristo? Allá afuera, tocándole la puerta, queriendo entrar. Sin embargo, ellos predicaban a un Cristo que no era el que estaba ahí, el verdadero estaba afuera. Es lo que disimuladamente se ha metido en las iglesias en este tiempo. Estemos alerta, mis hermanos. ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos digan cosas bonitas? Que tú vas a ser prosperado, que tú eres un victorioso, que todo lo vas a poder. Una serie de, se podría decir, de tratamiento psicológico para hacerte sentir bien. Y la gente va a esas iglesias donde le dicen cosas bonitas. Le dicen, tú vas a conquistar las naciones. Cristo no nos mandó a conquistar las naciones como ellos quieren, poniendo presidentes creyentes, vicepresidentes creyentes y todo el grupo de gobierno creyentes. Eso no se va a dar nunca. Cristo nos ha mandado a evangelizar las naciones, no a conquistarlas como ellos dicen. Te hacen pensar que eres un hombre poderoso, que no hay nadie que se te resista a tu avance. Eso es lo que nos gusta escuchar. Por eso es que los cautivan. Y algunos de los que ya no vemos aquí es que están allá, tras esas palabras bonitas que los quieren capturar. Y por último, quisiera que vayamos a 2 de Corintios 11, el verso 4. El Señor nos ha dado la capacidad de examinar si conocemos las Escrituras. Si conocemos las verdades de la Biblia, nosotros podemos examinar quién está delante de nosotros. 2 de Corintios 11:4 dice: porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os
hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que ya habéis recibido, u otro evangelio que el que ya habéis aceptado, bien los toleráis. Esto es una reprensión que está haciendo Pablo a esta iglesia de los Corintios. A ellos sí los aceptas, y a los verdaderos no. Fíjese bien, que se habla de otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. ¿Qué se dice ahora, no? Vengan aquí para recibir el espíritu de profecía, para recibir el espíritu del apostolado, que ya no recibieron el Espíritu Santo cuando se convirtieron, pero sin embargo así manejan a la gente de una forma disimulada, el engaño va creciendo. Estemos alertas, hermanos, y esta es la aplicación que quería ponerles en esta mañana acerca de las iglesias. Si el Señor nos ha mostrado cómo ha ido progresando, es para que nosotros estemos atentos a los tiempos y a las circunstancias, que no nos dejemos engañar. Dios, gracias a Él, siempre ha mantenido un pueblo fiel, aunque son pocos, pero fieles. Y son los que tenemos que estar fieles, aunque los otros caigan. Vamos a orar para terminar esta mañana.